Bien, este es el primero de una serie de tutoriales básicos sobre cómo hacer ejercicios sencillos de cálculo de estructuras con hoja de cálculo, como por ejemplo este que tenemos aquí y que veremos posteriormente. Vamos a empezar con un ejercicio sencillo de iniciación y lo vamos a hacer con esta hoja de cálculo que es de Excel. Podemos utilizar esta o cualquier otra porque son todas muy parecidas. Bueno, pues lo que vemos es una tabla con una serie de celdas, como esta, que sería la celda D10, B8, F13. También podemos seleccionar columnas completas. Por ejemplo, aquí seleccionamos la columna D o la fila 10 o las filas 13 a 16. Bien, pues en cada una de estas celdas podemos introducir datos. Y esos datos pueden ser texto, como por ejemplo aquí vamos a poner un texto cualquiera. Pueden ser números, por ejemplo aquí vamos a introducir el número 5. Y también pueden ser operaciones, operaciones con números u operaciones con texto, que luego veremos también cómo se hace. Por ejemplo, vamos a meter otro número, vamos a meter aquí el número 7 y vamos a meter una primera operación con números. Le vamos a decir, por ejemplo, que en la celda C12, aquí, hacemos clic en esa celda, nos ponemos aquí arriba y vamos a decirle que haga una operación. La manera de comunicar al programa que haga una operación es poner igual. En el momento que ponemos igual, ya el programa sabe que lo que viene a continuación es una operación. Entonces podemos decir que nos sume 5 y 7. Podemos decirle, aquí estamos a continuación del igual, hacemos clic en 5 más clic en 7 y le damos a Enter. La manera que tiene el programa de saber que comienza una fórmula es dándole a igual y para salirse de esa fórmula es dándole a Enter. Bien, hemos visto que nos ha sumado 5 y 7, 12. La cuestión es que al hacer esta operación no ha sumado propiamente 5 y 7, sino que lo que ha sumado es el contenido de la celda F9 más el contenido de la celda I7. Eso es lo que pone aquí. Si hacemos clic en la celda C12, clic, miramos aquí y vemos que lo que pone es eso, igual a la celda F9 más la celda I7. Esto quiere decir que si nosotros vamos ahora a la celda F9 y cambiamos 5 por otro valor, por ejemplo, vamos a poner 15 y nos fijamos en la celda esta de aquí. Bueno, hemos puesto 15, le damos a Enter y en el momento que le damos Enter nos cambia la celda C12, donde antes ponía 12, por 22, que es la suma del nuevo valor 15 y el valor que teníamos 7. Bien, pues de esta manera, ya solamente con esto, podemos hacer auténticos programas de distintas cuestiones. Nosotros lo vamos a utilizar para estructuras, pero en realidad los técnicos pues podemos utilizarlo para hacer programas de estructuras, de presupuestos, de instalaciones, etcétera. Son programas sencillos que nos permiten hacer nuestros propios subrutinas, nuestros propios pequeños programas que nos facilitan el trabajo técnico. ¿eh? Bien, vamos a hacer otra operación. Vamos a colocar en la siguiente celda, la celda C13, pues aquí queremos que nos dé el producto entre 15 y 7. Pues decimos igual, hacemos clic en 15, clic, más 7. Podemos ver que la fórmula que vamos poniendo nos aparece en la celda y también nos aparece en este cuadro de diálogo adicional que hay aquí arriba. Le damos a Enter y nos da... a ver, me he equivocado, he puesto suma. Vamos a poner el producto. Quito
el más y pongo el por. Ya está, 105. Una tercera operación, pues vamos a hacer que en la celda C14 nos dé la suma de las dos celdas anteriores. Le decimos igual, clic en 22 más clic en 105. Le damos a Enter una vez más para salir de la fórmula y nos da la suma de esos dos valores. Bien, en el momento en que tengamos un montón de fórmulas y de datos, ya nosotros mismos no sabremos cuáles son los datos de partida. En este caso, todos los resultados, 22, 105 y 127, son el resultado de dos datos de partida, 15 y 7, en las casillas F9 e I7. Entonces, si queremos en todo momento saber cuáles son las casillas origen y cuáles son los resultados, de cuáles son los datos de partida y cuáles son los resultados, pues una manera muy sencilla es jugar con colores. Por ejemplo, poner de colores las celdas que hay que rellenar, que son las celdas de los datos de partida. En los ejercicios que se dejan colgados en Internet en este curso, el criterio que se sigue es que todos los datos de partida, todas las celdas, estarán siempre en color amarillo. De tal manera que cuando abramos una hoja de cálculo, pues basta ir a las celdas amarillas, colocar los datos y a partir de esos datos, pues se rellenarán todos los resultados. Normalmente, en el criterio seguido, los resultados finales están en color verde. Bien, vamos a ver una vez más cómo cambiando los resultados amarillos, por ejemplo, en lugar de 7 vamos a poner menos 20, por ejemplo. Le damos a clic y vamos a ver cómo cambian estos tres valores. Le damos a clic y tenemos los resultados. Por último, lo que nos queda es operar con texto, que también se puede. Y, por ejemplo, una de las funciones más interesantes es lo que en programación se ha llamado siempre el if then else, que es lo que permite a los programas pensar, hacer operaciones lógicas. Entonces, vamos a hacer una operación lógica. Por ejemplo, nosotros le vamos a decir aquí, como es una operación, tiene que comenzar por igual, le damos igual y vamos a buscar la operación lógica sí, que está aquí. Aquí está por defecto, pero bueno, si le damos aquí a esta flecha, nos sale el listado de fórmulas, de funciones, y la buscamos. En la función sí, nos sale un cuadro de diálogo, las fórmulas y las funciones más complejas, el propio programa nos saca un cuadro de diálogo para poder hacerlo con más facilidad. Le vamos a decir, por ejemplo, en la prueba lógica, aquí en la primera fila, si esta celda, que es F9, es mayor o igual que esta otra, la I7, entonces que nos dé aquí la suma, igual a 15 más menos 20. Y si no ocurre esto, pues entonces que nos diga F9 no es mayor. ¿De acuerdo? O sea, lo que queremos es, cuando este valor que introduzcamos aquí, 15, sea mayor o igual que este otro, entonces nos va a dar la suma. Y si no, nos va a decir un texto. Este o cualquier otro texto que pusiéramos aquí. Le damos a aceptar. Y en este caso, aquí nos está dando la suma. 15 más menos 20 menos 5. Si yo le pongo aquí un valor que no sea este mayor que menos 20, por ejemplo, voy a cambiar menos 20 y les voy a poner 20. Ya esta celda I7 no es, más pequeña que F9. Entonces,
Le damos a Enter y aquí nos va a poner que en este caso F9 no es mayor. Bien, esto puede parecer un poco complejo para los no iniciados, pero es lo que hace que el ordenador pueda tomar decisiones. En este caso, estamos viendo como una casilla en función de dos valores nos toma determinadas decisiones. Esto es muy importante a la hora de programar porque es lo que hace que el programa pues elija, valore y tome decisiones. Es lo que se suele decir que enseña a un programa informático a pensar. Bueno, son herramientas muy básicas que, bueno, nos permiten introducirnos en esta herramienta tan útil para el ejercicio de los técnicos que son las hojas de cálculo. Vamos a hacer otro ejercicio sencillo ya más aplicado al cálculo de estructuras. Vamos a hacer un pequeño programa que partiendo de la luz de una viga y de la carga de una viga nos dé el momento isostático. Bien, hacemos una nueva hoja de cálculo. Insertar, hoja de cálculo, y estamos aquí. Vamos a poner programa sencillo momento, para calcular el momento de una viga. Vamos a ajustar para que salgan las celdas más grandes y vamos a utilizar estas herramientas que hemos aprendido para hacer un pequeño ejercicio de viga. Normalmente las primeras celdas se reservan para lo que se llama el encabezado de un programa, que básicamente es el título, la fecha, para qué sirve, etc. Vamos a poner, por ejemplo, programa para calcular vigas sencillas. Aquí pondríamos nuestro nombre y, por ejemplo, la fecha en la que lo estamos haciendo. Y bueno, vamos a poner también pues para qué sirve y para qué no sirve, ¿eh? Por ejemplo, vamos a poner aquí que es solo para calcular el momento de vigas biapoyadas con carga lineal. ¿Vale? Podemos maquetarlo, ¿eh? Por ejemplo, esto como es el título, pues lo vamos a poner en una letra más grande. Y además los títulos los vamos a poner en, yo qué sé, pues en otro color. Por ejemplo, en color azul. Bien, pues empezamos. Trabajamos de manera ordenada. Lo mejor es hacerlo a partir de un ejercicio que tengamos ya hecho en papel y del que conozcamos los datos y conozcamos todos los pasos que vamos siguiendo. Y bueno, pues es lo que vamos a hacer. Vamos a poner, por ejemplo, al principio los datos. 1. Datos. Y luego queremos que aquí abajo, 2, nos ponga los resultados. Bien, ordenamos un poquito. Esta hoja de cálculo, el Excel, como es de Microsoft, pues sigue todo el esquema de iconos y de criterios que sigue Microsoft, de tal manera que si sabemos manejar el Word, por ejemplo, pues no tendremos ningún problema tampoco con el Excel. Bien, pues entonces, en los datos necesitamos la luz y la carga. Pues vamos a poner aquí la luz, podemos especificar luz a ejes de apoyos. Y la carga, carga uniformemente repartida. ¿Vale? Si nos fijamos en los programillas que, bueno, que están colgados en internet del curso, veremos que los datos aparecen siempre, o bueno, los distintos parámetros aparecen siempre descritos en 3 columnas. En una columna, la columna B, aparece el concepto. En la A aparece normalmente la abreviatura. Pues L minúscula de luz y Q minúscula de carga uniformemente repartida. Lo vamos a poner centrado. Luego, en la columna C aparecen las unidades en las que esperamos ese dato. Pues la luz la vamos a querer en metros y la carga uniformemente repartida en kilonewton
por metro lineal de viga. Y luego el resultado en sí, perdón, el dato en sí lo vamos a colocar en la columna D. Pues por ejemplo lo ponemos en amarillo porque es un dato de partida. Y a la vista de estos, vamos a eliminamos estas filas para maquetarlo mejor. A la vista de estos datos vamos a querer que nos dé el momento flector. Pues, M, momento flector isostático, nos va a salir en kilonewton metro. Y como este es el resultado, pues lo vamos a poner en verde. Siempre tenemos que trabajar de una manera muy ordenada, muy esquemática, para no perdernos. Si seguimos además todos el mismo criterio, pues este programa se lo podemos pasar a un amigo y podrá utilizarlo. Aunque en principio estos programillas hechos con hoja de cálculo son personales, no son transferibles. Hoy día hay programas de mucha potencia para todo el mercado, entonces no podemos conseguir programas tan buenos, salvo que seamos muy buenos programando. Se trata más bien de ejercicios sencillos que para lo que nos valen a nosotros es para hacer lo mismo que haríamos a mano, para hacerlo más rápido, para controlar los errores. Aquí es imposible cometer errores numéricos, podemos cometer equivocaciones de programación, pero difícilmente no, es imposible cometer errores numéricos. Y bueno, al final nos proporciona un documento que si lo maquetamos convenientemente, pues nos puede valer para introducir en un anexo de un proyecto y justificar los cálculos efectuados. Bien, vamos con lo que íbamos. Vamos a meter, por ejemplo, una viga que tuviera 5 metros de luz y que tuviera una carga de 30 kilonewton metro. La precisión, supongo que sabréis cómo se utiliza, pues normalmente con estos ceros que aparecen aquí podemos aumentar los decimales. Es conveniente utilizar una precisión de 2 decimales en técnica de construcción para trabajar con más exactitud. Y el resultado que queremos, que es el momento, pues hacemos clic en la celda y le damos igual. El momento es QL cuadrado partido por 8. Pues podemos poner la carga Q, clic, por la luz al cuadrado, es decir, por la luz y otra vez la luz, podemos hacerlo así directamente, QLL, dividido por 8. Le damos a Enter y nos está dando el momento isostático, flector isostático de una viga biapoyada. Este programa lo podemos guardar y bueno, si dentro de un tiempo lo podemos completar para que nos valga para más cosas, pero ya el programa tal y como está, si otro día tenemos que calcular una viga o por ejemplo esta misma viga resulta que en obra, pues la luz por temas de replanteo no son 5, sino que han resultado ser 5,10, por ejemplo. Pues cambiamos el dato y nos fijamos aquí en 93,75. En el momento que nosotros le demos a Enter, pues nos sale el nuevo valor del momento. En definitiva, las hojas de cálculo son sencillas de manejar y permiten construir pequeños programas hechos a partir de ejercicios sencillos, hechos a mano. Es casi como pasarlos a limpio. Y bueno, pues nos proporcionan una herramienta muy interesante para los técnicos. Hoy, por desgracia, hay programas integrales de cálculo de estructura que son muy buenos, pero en realidad quien controla la técnica de cómo están programados son sus autores. Cuando un técnico utiliza ese programa, pues muchas veces no sabe lo que está haciendo. Es decir, son programas que permiten calcular sin saber calcular, lo cual es peligroso. Este tipo de programas, sin embargo, son más sencillos, pero trabajando ordenadamente, como en este curso de estructuras históricas, que lo que se pretende es tener una herramienta útil para ejercicios sencillos, pues nos proporciona un sistema adecuado, una herramienta adecuada para poder trabajar. Nada más.